dos opciones. Ustedes están uniéndose a este repaso porque ya me conocen y saben cómo hago mis repasos, o dos, porque, porque tienen mano de Miriam. Una de dos. Eh, en cualquiera de los dos casos, la verdad me alegra que estén acá. Y bueno, quiero explicarles más o menos cómo estoy haciendo el repaso esta vez. Lo que sucede es que yo voy a hacerles dos temas que son bastante tediosos, porque incluye bastante deducción estos temas. Pero claro, o sea, yo les voy a explicar todas las bases, o sea, todo va a estar completamente explicado, no voy a dejar que... Y a diferencia de sus docentes, yo no voy a dar, yo no voy a dar por hecho que ustedes sepan ciertas cosas, o sea, voy a tratar de explicarlo lo más básico posible, para que de ese modo ustedes puedan entender desde la base cómo se forma toda la idea que tenemos sobre ácidos y sobre bases. Primero vamos a comenzar. Ahora sucede esto. El día de hoy quería decirles que quisiera saber si es que puedo dividir el repaso. O sea, el día de hoy es que lo que pasa es que quiero conversar un poco más acerca de buffers con la profesora Miriam para saber cómo estructurarles mejor las preguntas, para saber qué iría más acorde a lo que les va a venir a ustedes. Es por eso. Entonces, por eso estaba pensando, lo divido en dos, aprovechando también que ustedes ya no tienen tanta carga, ya. Esta vez ustedes van a estar solamente con química para el jueves y luego su examen se traslada para la próxima semana. Entonces, en vista de que tenemos ese tiempo, entonces pensaba pasarlo para el día de mañana. Sí, y la clase va a estar siendo grabada. La clase está siendo grabada ahorita. Ahora, entonces, quería pasarlo para el día de mañana o pasado mañana, como ustedes prefieran. Pero eso sí, en todo caso, yo quería dejar, si es que me alcanza el tiempo, hacerles un simulacro para el miércoles. No sé si me alcanza el tiempo por eso sobre el simulacro, si no les prometo mucho. Ahora, en vista de que hay bastante aceptación con los repasos, quería ver si es que podía agregar otro tema, pero es que la cuestión es el tiempo. Y como ustedes saben, a mí me gusta explicar las cosas desde lo básico. Entonces, eso toma demasiado tiempo. Y la verdad es que he estado viendo también las diapositivas que les han dado a ustedes y me sorprende cómo es que pueden estudiar con eso, porque, o sea, yo también he tenido que estudiar con eso en su momento, sí, pero yo no estudiaba de las diapositivas, para ser sincero, yo no estudiaba para nada de las diapositivas. ¿Por qué? Porque aunque a pesar de que estén resumidas, no explican nada. Las diapositivas no explican nada. Es la verdad, y sus profesores siempre dan por hecho que con las diapositivas basta. Pero a ver, yo voy a, yo voy a tratar de lidiar con ese problema que ustedes tienen. A ver, y vamos a comenzar. Voy a empezar a presentar mi pantalla. Y el día de hoy entonces estamos haciendo ácidos y bases. Y sumado a esto, claro, les voy a pasar el form de 10 preguntas. 10 preguntas que literalmente si las resuelven ya no tienen de qué preocuparse para ácidos y bases en el examen. Ya con eso obviamente lo resuelven. Claro, si lo resuelven ustedes mismos. Ahora vamos a iniciar ácidos y bases. Vamos a entender cada una de las definiciones de estos términos. Primero vamos con la definición inicial. ¿Qué es un ácido y qué es la disociación? Para entender eso, o sea, tenemos varias teorías. Se han estado planteando un montón de teorías a lo largo del tiempo sobre qué podría ser un ácido. Primero se planteó, primero tenemos a Lewis con que un ácido es un aceptor de un par de electrones, lo cual es una teoría bastante lejana a lo que actualmente manejamos. Después tenemos a Brostad y Lowry que un ácido sería un donador de protones. Y al final tenemos a Arrhenius, que es la teoría más cercana a la teoría moderna que tenemos sobre ácidos, que es una sustancia en una disolución acuosa que disocia cationes positivos. O sea, iones positivos, cationes. Para entenderlo, les hice un diagrama. Yo siempre me gusta explicarlo con diagramas, porque creo que es la forma más sencilla en que lo puedan entender. Acá tenemos moléculas de agua, ¿ya? Tenemos moléculas de agua, y adicional a esto también tenemos ácido. ¿Qué es un ácido? Recuerden que es una
Es una sustancia que en una disolución acuosa va a disociarse, ¿sí o no? ¿Qué significa disociación? Que se va a separar en dos partes. ¿Cuáles van a ser esas dos partes? Acá ustedes lo pueden ver. Esa primera parte está en color verde y es, ¿qué significa MT? Significa molécula transportadora. ¿Por qué le digo molécula transportadora? ¿Por qué? Porque va a transportar un ion. ¿Y ese ion quién va a ser? El ion hidrógeno, ¿ya? Ese ion hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa una vez que metamos este ácido a la solución, en la solución acuosa? ¿Qué pasa cuando este ácido se junte con esas moléculas de agua? Va a pasar lo siguiente. Como pueden ver acá, las moléculas transportadoras se han separado de los iones, pero esos iones se han unido a algunas moléculas, se han unido a las moléculas de agua. Entonces, ¿qué entendemos de esto? Para entenderlo, tengo acá otro diagrama. Entendemos que sucedió lo siguiente. Los iones se unieron a las moléculas de agua, haciendo de estas moléculas de agua unas moléculas cargadas llamadas H3O. Si se dan cuenta, H2 es como decir, tiene carga más 2. Y el O solito y el oxígeno solito tiene carga menos 2. Entonces, más 2 menos 2 es neutro. Pero ¿qué pasa? Acá le estamos agregando un hidrógeno más. Recuerden que ese hidrógeno más va a ser considerado un ion. Y esos iones se pueden encontrar de manera, bueno, se considera que se encuentran de manera libre o los pueden encontrar en esta forma. Es por eso que decir ion hidrógeno es lo mismo que esto prácticamente. Es prácticamente lo mismo. No hay problema en ese entonces. Entonces, yo sé que la profesora Miriam se lo suele escribir de esta manera, ¿verdad? La profesora Miriam usualmente se los escribe de esta forma y a veces les causa confusión, pero ya quiero quitarles ese problema de encima. Ustedes ya deben entender que los iones hidrógeno también se pueden escribir de esta forma. Entonces, se libera cierta cantidad de iones en el agua que el agua va a atrapar y estos se definirán como iones hidronio. Estos se llaman iones hidronio. Listo. Lo siguiente es que, como nosotros sabemos, las moléculas transportadoras y los iones se liberan en igual proporción, si se dan cuenta. Retrocedamos un poco. Esto, esto se libera en igual proporción, porque para que se encuentre, para que se encuentre disuelto en el agua, tienen que separarse. Entonces, siempre va a haber la misma cantidad de estos dos. Va a haber la misma cantidad de estos dos siempre, 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 siempre. Ya. Entonces, si sabemos que la molécula transportadora y los iones se liberan en igual proporción, entonces podemos establecer que los iones va a ser, la concentración de iones va a ser igual a la concentración de molécula transportadora y a la vez va a ser igual a la concentración del ácido siempre y cuando se disocie totalmente. ¿A qué me refiero? Si el ácido no se disocia totalmente en esta solución, entonces va a haber una cantidad que nosotros no conozcamos que no se ha disuelto, o sea, una cantidad que no se ha disuelto en estos dos. Entonces ya no habría esa similitud entre los tres. Siempre y cuando se disocie totalmente, entonces podemos establecer que los iones hidronio van a ser igual a la molécula transportadora, a la concentración de moléculas transportadoras y igual a la concentración del ácido, a la concentración inicial del ácido. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Quiero saber si hay algo que les quede en duda o algo por el estilo. Hasta ahí, bacán, ¿verdad? Hasta ahí todo, ok. Sí, las diapositivas lo voy a estar pasando al final. Ya, a ver, entonces continuamos. Pero debemos tomar en cuenta que existen ácidos y bases que transportan más de un solo ion. O sea, hay ácidos que pueden transportar hasta 3 iones, 2 iones, 3 iones, 4 iones. Entonces, pongamos de ejemplo el H2SO4 y el KH, OH2. Si se dan cuenta, este ácido tiene 2 iones. Es una sola molécula transportadora es una sola molécula transportadora que está llevando 2 iones de hidrógeno. Entonces, acá sucede lo mismo. Miren, esta base
esta molécula transportadora está llevando dos iones hidroxilo. Entonces, ustedes si se dan cuenta, eh, si ustedes se dan cuenta, entonces, ¿qué debemos usar? Pónganse a reflexionar. La molaridad es como decir la concentración, ¿verdad? Eso ya lo saben ustedes. Eso, bueno, para aquellos que no lo entiendan mucho, la molaridad es el número de moles sobre volumen. O sea, es la cantidad de moles que están disueltos en ese volumen. Es lo mismo que decir la concentración. Pero ¿cuál usamos? ¿La molaridad o la normalidad? ¿Por qué? ¿Por qué les pregunto esto? Porque es importante que ustedes entiendan qué sucede acá. La molaridad, como ya les dije, es la concentración de moléculas de ácido o base, ya que se encuentren disueltas, mientras que la normalidad es lo mismo, pero lo multiplicas por el parámetro de carga. ¿Y el parámetro de carga qué es? Es el número de iones que transporta cada molécula. Es eso. Entonces, entonces, quiero que de esta manera ustedes ya zanjen esa duda que tienen. ¿Debo usar normalidad o debo usar molaridad? Ahora ya lo saben, ¿verdad? O sea, ahora ya les queda claro cuál deben usar siempre. ¿O no les ha quedado claro? ¿Les quedó claro, chicos? La, ¿Qué deben usar? ¿Molaridad o normalidad? Ya, a ver, lo voy a explicar de nuevo un poquito. Ya, miren, vamos a retroceder un poco aquí. Si se dan cuenta, yo les he puesto el ejemplo de una molécula que transporta un solo ion, ¿ya? Hasta ahí bacán. Pero ¿qué pasa si tengo una molécula que transporta dos? Entonces, la concentración de esta molécula no puede ser igual a la concentración de iones. Ya no puede ser igual. ¿Por qué? Porque está transportando dos. Entonces, entonces la concentración de iones va a ser el doble, si se dan cuenta. Porque si por una molécula tengo dos iones, entonces tengo que establecer que la concentración de moléculas va a ser igual a dos veces, va a ser igual a tiene que multiplicarse por dos para ser igual a la concentración de iones. ¿Se dan cuenta? Porque estos iones al fin y al cabo se van a liberar en el agua, en la solución. Entonces, estos iones libres va a haber dos por cada molécula. Entonces, la concentración va a ser el doble. Es por eso que ustedes deben saber que deben usar la normalidad. La normalidad. ¿Entienden? Entonces sería la concentración de moléculas, ya sea de ácido o base, multiplicada por el número de iones que transporta cada molécula. Entonces, de esa manera ustedes sí o sí deben ya zanjar esa duda que les queda, ¿sí o no? Ustedes deben usar la normalidad. Ya con eso muere esa duda. Quiero que ya no tengan esa duda porque he visto que varios se quedaban con la incógnita de qué debo usar. O sea, ¿debo usar molaridad o debo usar normalidad? Entonces, ya saben ahora, ustedes deben usar normalidad, multiplicarlo por el número de iones que transporta esa molécula. En el caso del H2SO4 lo multiplican por 2. En el caso del CaOH2 tenemos que multiplicarlo por 2 también. Ya. Ahora, pensemos, ¿qué pasaría si un ácido no se disociara totalmente? Les voy a poner el siguiente diagrama. Tenemos ácido y moléculas de agua de nuevo. Los unimos todos en una misma solución. ¿Y qué pasa? Si se dan cuenta, hay moléculas, hay moléculas que no se llegaron a disociar. O sea, hay moléculas que mantuvieron su forma inicial, mientras que hay otras moléculas que sí se disociaron, tanto en iones como en moléculas transportadoras. Y si se dan cuenta, esta vez ya no vamos a obtener solamente dos residuos, sino tres. Vamos a obtener los iones, vamos a obtener la molécula transportadora y vamos a obtener moléculas de ácido también. Pero esto no sería como producto, sino como reactivo que no reaccionó. Si se dan cuenta, estamos obteniendo estos tres. Ahora, ¿qué podemos entender de eso?
cierta cantidad de ácido se disocia y cierta cantidad no. Entonces, ¿cómo quedaría? La cantidad de iones va a ser igual a la concentración de iones va a ser igual a la concentración de moléculas transportadoras, pero como ya no se disocia totalmente, entonces no puede ser igual a la normalidad del ácido. ¿Por qué? A la concentración inicial, a la concentración a la normalidad inicial del ácido. ¿Y esto por qué? Quiero que entiendan que ustedes va a haber una cantidad de ácido que no se va a disociar, pero ustedes no la conocen. Entonces, ustedes no pueden dar por hecho de que esa concentración inicial va a terminar siendo igual a la concentración total de iones que sí se disociaron. ¿Por qué? Porque va a haber una cantidad que ustedes no conozcan que no se ha disociado. Entonces, la normalidad inicial del ácido ya no va a ser igual a la concentración de iones disuelto eso en la solución. Ya. Ahora, quiero que recuerden una fórmula muy conocida. Es la fórmula de la constante de concentración. Esta fórmula de constante de concentración se establece de esta forma. Es la concentración de los productos sobre la concentración, la multiplicación de la concentración de los reactantes. Eso es sencillo, ¿verdad? Todos recuerdan esa fórmula. Entonces, cuando se aplica a los ácidos se les va a llamar constante de acidez o Ka. Y ahora apliquémoslo a un ácido para que ustedes puedan entender cómo se desarrolla el Ka. A ver, si lo aplicamos a un ácido, se dice que sí se hizo, un ácido que sí se disocia totalmente. A ver, chicos, que primero quiero contabilizar la cantidad de personas que hay en el Meet. Hay 83 personas y somos 83 miembros. Bueno, supongo que estamos completos. Pero chicos, por favor, recuerden que deben mantener la integridad de lo que ustedes mismos están pagando. Yo lo digo más que todo por ustedes. Ustedes están pagando por esta clase. Ya, continuamos. Entonces, recordemos la constante de concentración. Tenemos entonces la concentración de los productos sobre la concentración de los reactantes. Cuando se aplica a los ácidos se va a llamar constante de acidez. Y si lo aplicamos a un ácido que sí se disocia totalmente, ¿qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente. Miren, tenemos que el Ka va a ser igual a la concentración de iones por la concentración de la molécula transportadora entre la concentración del ácido. Acá, ¿por qué no contamos la concentración del agua? Porque el agua no, en cuanto a la constante de concentración, el agua no se considera. No se estaría considerando en este caso. Entonces, si se dan cuenta, cuando se disocia totalmente, ¿yo qué les dije? Que estos tres iban a ser iguales, ¿sí o no? Estos tres son iguales cuando se disocia totalmente. Estas tres concentraciones son igualitas. Entonces, ¿qué pasa? Podemos eliminar la concentración del ácido con la concentración de la molécula transportadora y ¿qué obtenemos? La concentración de iones es igual a la constante de acidez. Ahora se dan cuenta. La concentración de iones es igual a la constante de acidez. Y entonces, ¿esto qué significa? Que podemos hallar la constante de acidez en base a la concentración inicial del ácido, siempre y cuando el ácido se disocie totalmente. Ahora hagámoslo, acá es donde se pone un poco más complejo. Hagámoslo de la siguiente forma. Lo mismo, la constante de concentración, cuando se aplica ácido se llamará constante de acidez, ustedes ya lo saben. ¿Y qué pasa si lo aplicamos a un ácido que no se disocia totalmente? En este caso tenemos el ácido acético. Lo voy a usar como ejemplo para que ustedes puedan ver. El ácido acético se disocia en sus iones y el... Ajá, acá están. Estos son los dos productos del ácido acético. Como ya les dije, el ácido acético se disocia, pero no se considera el agua. Entonces, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos si obtenemos esto? Nosotros sabemos que esta molécula transportadora y estos iones, su concentración va a ser igual, ¿verdad? Porque ambos salen de la misma molécula, entonces su concentración es igual. Pero ¿qué pasa? Estas concentraciones ya no van a ser igual a esta. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de esta molécula inicial de ácido, que no se ha disociado. Entonces, como hay una cantidad que no se ha disociado, nosotros no podemos dar por hecho de que son iguales, ¿ya? Entonces, tenemos a esta molécula que ya no es igual a estas dos. Pero estas dos, como son iguales y se están multiplicando, entonces sería como la concentración de iones al cuadrado, ¿sí o no? Si son iguales, entonces sería la concentración de iones al cuadrado. Entonces, como nosotros sabemos, la concentración de ácido acético ya no es igual a a la concentración de iones. Entonces, el Ka ya no va a ser igual a la concentración de iones. Va a ser una constante diferente, un número diferente a ello. Entonces, si lo resolvemos, ¿qué hacemos? Esto pasa a multiplicar al Ka y quedaría como concentración de iones al cuadrado. Y acá dense cuenta que obtuvieron. Esto recuerdan haberlo visto en otro lado. Esto está en su PPT, pero está como parte de la fórmula para hallar ácidos débiles. Pero les apuesto que hasta ahorita nadie había entendido de dónde salía esa fórmula. Miéntanme, a ver, pero me dicen que ya conocían ya de dónde salía esa fórmula. Claro, Miriam sí le explica, pero le explica para aquellos que están, ajá, le explica rapidísimo porque dan por hecho de que ustedes ya saben ciertas cosas y eso no siempre es cierto. Le explica así rapidito. En cambio, yo se los estoy explicando paso a paso como para que todos puedan entender. Y creo que todos están entendiendo, ¿verdad? Hasta ahorita todos están entendiendo. Hasta ahorita ya entendieron esta parte. Ya, perfecto. Continuemos entonces. Ya. Ya tenemos entonces esto. Ahora, ¿para qué nos sirve el Ka o para qué lo usamos? Pónganse a pensar un rato. Acá sí necesito que consoliden todo lo que han escuchado hasta ahorita. Necesito que consoliden todo lo que han estado escuchando. ¿Para qué nos sirve el Ka? ¿Para qué lo hemos estado utilizando? Hasta ahorita el Ka nos ha dado solamente una forma de hallar la concentración de iones, ¿sí o no? Lo hemos usado más que todo para eso. Porque al fin y al cabo el resultado que obtenemos del Ka es la concentración de iones, de una u otra manera. Entonces, lo usamos para determinar la concentración de iones disociados en la solución o en el caso de aquellas soluciones en las que el ácido no se disocia totalmente, establecemos una relación entre la normalidad inicial del ácido y los iones disociados. ¿Por qué una relación? Porque miren acá, a partir del Ka estamos hallando cómo podemos determinar la concentración de iones en base también a la concentración inicial del ácido. Entonces, estamos estableciendo una relación entre ellos, una relación entre la normalidad inicial del ácido y los iones disociados. Ahora, aplicamos los conceptos. ¿A qué ácidos se les llamará fuertes y a qué ácidos se les llamará débiles? A ver, ¿a qué ácidos se les llamará fuertes y a qué ácidos se les llamará débiles? A los ácidos fuertes, pónganse a pensar nada más, ¿no serían aquellos ácidos que sí se disocian totalmente? Claro, exacto. Aquellos ácidos que se disocian totalmente serían los ácidos fuertes. En cambio, aquellos ácidos que no se disocian totalmente son los ácidos débiles. De ahí respondo a una pregunta que me hicieron. ¿Cómo sé que un ácido se disocia totalmente? A ustedes les van a establecer como ácido fuerte aquellos ácidos que sí se disocian totalmente.
Ahora lo saben. Es, en el caso del H3PO4, claro, tendría, en este caso tiene tres iones. ¿Por qué? Porque ese ácido se disocia en tres tipos diferentes de iones. A ver, ese es un caso especial. El H3PO4 se disocia en tres tipos diferentes de iones. ¿Ya? Entonces, es por eso que tiene tres pKa distintos. Pero, ¿qué pasa? Cuando se disocia en un tipo de ion, ya no se disocia en los otros dos. Y hay una parte que no se disocia entonces, si te das cuenta. Entonces, solamente aplicando la teoría que hemos estado escuchando, ya podemos entender cómo, ¿sí? Ah, Jennifer, ¿podrías volver a explicar, por favor, lo último? ¿cuál del Sí, de eso. PH? Ya ver, ¿cómo se los explico de manera... Ya ver, como el H, si se dan cuenta, H3 tiene tres iones, ¿sí o no? Acá están sus tres iones. Tiene tres iones. Pero esos tres iones tiene tres maneras de disociarlo, de hecho. Se disocia en un ion y obtienes H2PO4. Así se puede disociar y solamente está liberando un ion. O a veces también libera dos y obtienes esto. O a veces libera los tres. O sea, es que hay, como tiene tres iones, hay posibilidad de que se disocien todos o de que no lo hagan. Entonces, es por eso que tiene pKa. Tiene pKa porque nosotros no podemos dar por hecho que siempre se va a disociar totalmente. Y es por eso que, si te das cuenta, tiene un pKa distinto, ¿sí o no? Si a ustedes les han puesto el H3PO4 con tres pKa distintos, ¿sí o no? Le han puesto pKa1, pKa2, pKa3. Porque uno es en el caso en el que sí se disocia totalmente, en el que está funcionando como ácido fuerte. Uno es en el caso en el que se disocian dos y uno es en el caso en el que se disocian, en el que no, en el que se disocia solamente uno. Ahora se dan cuenta, ahora entienden por qué tiene tres pK distintos. Entonces, creo que con eso ya queda un poquito más claro, ¿verdad? ¿Se entiende? Ya no les queda la duda, chicos. Ya. Entonces, ya se entendió. Perfecto. Continuamos. Ahora. Entonces ya saben a qué se les va a llamar ácidos fuertes y a qué se les llamará ácidos débiles. Entonces, ahora quiero que respondan también qué es el Ka. El Ka, en este caso, es simplemente una constante. Es una constante asociada o ligada a la concentración de iones. Si se dan cuenta, está ligada a la concentración de iones. Y gracias a que les he explicado este último, ustedes ya saben cómo funciona el Ka. O sea, varía dependiendo de la cantidad de iones que libere o no el ácido. Entonces, está asociado tanto a la concentración inicial del ácido como a la concentración inicial, a la concentración final de los iones liberados. Y para que ustedes puedan reconocer fácilmente eh, un ácido fuerte y un ácido débil, recuerden que los ácidos orgánicos siempre tienden a ser débiles. La mayoría de los ácidos orgánicos tienden a ser débiles. Y como ya saben, los ácidos orgánicos tienen grupo COH, que es ácido carboxílico. Entonces, hacemos espejito y de este modo obtenemos los valores para las bases. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. La normalidad inicial de la base es igual todo. El pKb solamente cambia y pasa a ser la constante de basicidad. Y lo mismo, se aplica la misma fórmula, aplicamos la misma fórmula de que hemos estado aplicando. A ver, acá, eso. Aplicamos la misma fórmula que hemos estado aplicando para lo que es para lo que es el Ka y obtenemos lo mismo. La concentración de iones hidróxido va a ser igual a la raíz del Kb por la concentración de, acá les puse un ejemplo de una base débil. ¿Se entiende, verdad?
Hasta ahí bacán. Ya. Bueno, para los que entendieron hasta ahí y no han tenido ningún problema, felicidades, porque ya han entendido la mitad. Han entendido la mitad de lo que son ácidos y bases. A partir de este punto se pone un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque vamos a agregar lo que es la disociación del agua. Con la disociación del agua llegó varios aspectos más de lo que son los ácidos y las bases. Incluso una forma matemática de reducir los valores que te dan. Porque si, porque si te das cuenta, la constante de acidez, la constante de basicidad o la concentración misma de unos iones, como ustedes saben que los átomos son infinitamente pequeños, entonces en un solo vaso de disolución de ácido tenemos millones de átomos de hidrógeno ahí flotando. Entonces, eso se expresa como un número gigante, ¿verdad? Porque en un solo vaso de agua, imagínense la cantidad de iones que tenemos allí, si es que hemos disuelto un ácido. Tenemos una cantidad exagerada de iones en ese vaso. Entonces debe haber una manera de simplificarlos. Ahora les voy a explicar eso. ¿Qué pasa si disociamos el agua? Dividimos el agua en dos iones. Dividimos el agua en los iones hidrógeno y en los iones hidróxido. ¿Ya? Dividimos el agua en iones hidróxido y en iones hidrógeno. ¿Ya? Entonces, aplicamos a esto la fórmula de aplicamos la fórmula de constante de concentración. Pero recuerden que es agua. El agua, ¿cómo se dice en inglés? Se dice water, ¿verdad? Con W. Entonces ya no va a ser la constante de concentración, ya no va a ser Kc. Si estamos refiriéndonos al agua, pero está en inglés, sería Kw, ¿sí o no? Este Kw se obtiene solamente porque W significa water y water significa agua, pues. Sencillo, ¿verdad? Entonces, aplicamos la constante, aplicamos la constante de concentración, la fórmula, al agua. ¿Qué obtenemos? Estos dos iones. ¿Y qué hemos hecho reaccionar? El agua. Pero como yo ya les dije, el agua no se cuenta. El agua no se cuenta en esta ecuación, en esta ecuación. El valor de la concentración del agua va a ser uno. Entonces, ¿qué obtenemos? Que el Kw es igual a la concentración de iones hidrógeno y a la concentración de iones hidróxido. ¿Se dan cuenta? Y ahí ya obtenemos otra de las fórmulas que ustedes ven allá. Todo esto, todo lo que les estoy intentando explicar, se basa en cómo ustedes apliquen la fórmula de constante de concentración, si se dan cuenta. Todo deriva de esa fórmula. Continuamos. Entonces, para darle a esto un valor constante, se establece lo siguiente, que a un determinado volumen de agua a temperatura ambiente se va a disociar en dos cosas. Se va a disociar en 1 por 10 a la -7 iones de hidrógeno y 1 por 10 a la -7 iones de hidróxido. Si lo suman los dos, obtienes la cantidad de iones en total, que es 1 por 10 a la -14. Y ya está. Así de sencillo, solamente porque querían establecer una constante en la cual basarse. Pero si se dan cuenta, 1 por 10 a la -14 es un número infinitamente pequeño, o sea, es 0,14 ceros a la derecha, 1. Entonces, es un número muy pequeño. Y para escribirlo solamente es demasiado tedioso trabajar con números así de pequeños, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Que si una solución tiene una concentración de iones hidrógeno igual a la concentración de iones hidróxido, se va a establecer que esta solución va a ser neutra. ¿Y cuál sería el valor de esa concentración? 1 por 10 a la -7. Si la concentración de iones hidrógeno o hidróxido es igual a 1 por 10 a la -7, esta solución es neutra, porque nosotros sabemos que el agua es neutra, ¿sí o no?
Entonces ya se establece eso, ya zanjamos también ese tema. ¿Qué obtenemos con esto? Esto es algo que no quiero que olviden. El Kw es igual a 1 por 10 a la menos 14, que va a ser igual a la concentración de ambos iones. Porque ustedes saben que si multiplicamos 1 por 10 a la menos 7 por 1 por 10 a la menos 7, obtenemos 1 por 10 a la menos 14. Quiero que eso ya se quede bastante grabado en ustedes, porque esto sí no lo pueden olvidar. No lo pueden olvidar en ningún momento, porque lo olvidan y ya fueron. Así que, por favor, darle mucha importancia a esto también. Entonces, ¿no les parece complicado que las concentraciones estén en formato exponencial? Me refiero a complicado, ¿por qué? Porque son, como ya les dije, números demasiado pequeños. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasaría si a los valores exponenciales les establecemos una fórmula matemática de logaritmos para así simplificar los valores de concentración de iones? Y le agregamos un símbolo para diferenciarlos. O sea, le agregamos un logaritmo ¿para qué? Para convertir ese número infinitamente pequeño en un número más grande. O sea, realmente un número que equivalga a unos 3, 4 dígitos, nada más. Entonces, a la concentración de iones hidrógeno le agregamos una P y lo convertimos en pH. O sea, una vez que le agreguemos la P, significa que ya le estamos aplicando esta fórmula matemática de logaritmos para así simplificar su valor. Si se dan cuenta, entonces la concentración de iones hidrógeno pasa a ser pH, la concentración de iones hidróxido pasa a ser pOH, el Ka pasaría a ser pKa y el Kw pasaría a ser pKw. Todo bien hasta ahí, ¿sí o no? Entonces, agregarle P a cada término, ¿qué significaría? P, le ponemos acá el término inicial, ya sea H, Ka, Kb, Kw o OH, lo que sea, lo ponemos acá. Y le igualamos al menos logaritmo. El P, si se dan cuenta, P es igual que decir menos logaritmo, que el término inicial. Y listo. Entonces, podemos establecer lo siguiente, que el pKw va a ser el menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14, pero si aplicamos el menos logaritmo a 1 por 10 a la menos 14, obtenemos 14. Entonces, eso significaría que la suma del pH y el pOH va a ser igual a 14. De ahí aparece todo. Entonces podemos entender qué es el pH. El pH es una medida matemática de la concentración de iones disueltos en una solución. Ahí, esto creo que sería la definición que ustedes puedan entender más, porque como se lo han escrito a ustedes, creo que han tenido que memorizar qué significa. Miéntanme, díganme que no ha sido así. Miéntame que no han memorizado la definición. Ya es por eso, o sea, ahorita eso es lo que más quiero que hagan acá. Quiero que entiendan. No quiero que memoricen. Ya, usar la memoria ya les ha costado bastante, ¿no creen? Entonces, creo que entendiendo estos términos, ya ustedes pueden simplemente deducir en su propia mente qué es lo que significa, porque ustedes ya, ahora sí, ya conocen qué es lo que significa. Y quiero que recuerden algo. Cuando la medida de la concentración de iones hidrógeno sea igual a 1 por 10 a la 7, significa que era neutro, ¿verdad? Eso yo les dije hace un ratito. Por lo tanto, si le aplicamos el menos logaritmo y lo convertimos en pH, significa que el pH igual a 7 es neutro. Listo. Ahora, transformemos todo a las nuevas unidades. Tenemos acá cuando se disocia totalmente. Ustedes ya saben qué significa eso. Significa que es un ácido fuerte. Entonces, obtenemos estas fórmulas para los ácidos fuertes. Y cuando no se disocia totalmente. Ustedes ya sabían cómo calcular la concentración de iones hidrógeno, ¿sí o no? No vean esto, no vean el menos logaritmo. Ustedes recuerden primero. Recuerdan que la concentración de iones hidrógeno era igual a la raíz del Ka por la concentración del ácido. ¿Lo recuerdan, sí o no? ¿Qué pasa si le agregamos la P? Quedaría como menos logaritmo de la raíz del Ka por la concentración del ácido.
que a la vez esto sería igual a un medio del Ka menos el logaritmo de la concentración. Un medio del pKa menos logaritmo de la concentración. Y esta fórmula ya la conocen ustedes, ¿verdad? Esta fórmula ahora ya saben de dónde sale. Ahora ya entienden. Esta fórmula de ácidos débiles, ustedes ya ahora ya comprenden de dónde la pueden sacar. Quedaría así, un medio del pKa menos el logaritmo de la concentración. Entonces, ya establecemos esto. Cuando no se disocia totalmente y queremos hallar el pH en una base, ¿cómo hacemos? Primero establecemos lo que ya conocemos, que el pKb doble es igual al pH más el pOH y es igual a 14. Pasamos a restar, o sea, pasamos el pH va a ser igual a 14 menos el pOH. Pero ustedes ya saben qué significa pOH, ¿verdad? Significa un medio del pKb menos el logaritmo de la concentración de iones hidróxidos, ¿sí o no? Entonces queda así. ¿Y qué pasa si pasamos a multiplicar este menos un medio? Queda así. Y esta fórmula ustedes ya la han visto. Esta fórmula ustedes ya la conocen. También la han visto para hallar el pH de una base débil. Recuerden que estoy hablando cuando no se disocia totalmente y queremos hallar el pH de una base que no se disocia totalmente, o sea, una base débil. Reemplazamos y obtenemos esto. Y así obtuvimos todas las fórmulas. Obtuvimos las fórmulas de ácido base fuerte, de ácido base débiles. Y en cuanto a la disociación del agua, ahora quiero aclararles esta duda que ustedes también han estado teniendo estos días. Cuando un ácido o una base está tan diluida que su concentración sobrepasa el valor neutro, o sea, ¿qué pasa cuando tenemos un ácido cuya concentración ya no es su concentración ya no está por debajo de 7, sino, digamos, tenemos un ácido que su pH es 8. Tenemos una base que su pH es 5. ¿Qué pasa? O sea, estos valores no dan, ¿sí o no? No cuadran con la ecuación. ¿Qué sucede? ¿Qué se hace en estos casos? Cuando una solución ácido básica está tan diluida que sobrepasa el valor de 7, entonces, en el caso de ácidos diluidos, a mayor cantidad, diluidos a mayor cantidad de 7, de un pH de 7, se le suma la disociación del agua. ¿Por qué? Porque el agua se disocia en sus dos iones parcialmente para apoyar ya sea al ácido o a la base. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? Ustedes dense cuenta nada más. El pH, el pH va a ser igual al menos logaritmo de la normalidad, ustedes ya saben ya esa parte, más 1 por 10 a la -7. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben ya en qué cantidad el ácido se llega a disociar, ¿verdad? Ustedes ya conocen. ¿Me dan un minuto, por favor? Ya, listo. Entonces vamos a continuar. Como les estaba explicando. Entonces la ecuación quedaría así. Ustedes tienen el menos logaritmo de la normalidad más 1 por 10 a la -7, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué 1 por 10 a la -7? Porque ustedes recuerdan cómo se disociaba el agua, ¿verdad? Yo les expliqué hace un ratito eso. Yo se los expliqué justo acá. El agua se disocia en estos dos iones y a la vez estos dos iones tenían un valor de 1 por 10 a la -7 cada uno. Entonces, ustedes pueden entender lo siguiente. Quedaría así. Pongamos un ejemplo. Tenemos la concentración total de iones hidrógeno. Entonces, antes de poner el menos logaritmo, haríamos lo siguiente. Sumamos la concentración de iones del ácido y la concentración de iones del agua. Y nos quedaría así. Y al momento de aplicarle el menos logaritmo, obtendríamos un valor que no se descuadra de ese valor neutro. O sea, que no sobrepasa el 7.
Ya sea o sea, en caso de un ácido, ya no sería mayor a 7, sino ahora, una vez que le agregamos la disociación del agua, eh, podemos obtener un valor normal, un valor por debajo de 7. Eso es lo que se hace en este tipo de casos, chicos. Esto es lo que se hace para evitar que un ácido sobrepase el valor de 7, ya sea ácido fuerte o ácido débil. Para los dos es igual, pero recuerden que las fórmulas para ambos son distintas, así que deben tener cuidado también con eso. Y esto es lo último, porque esto es lo último porque esta es la última regla que se debe aplicar para lo que son ácidos y bases. Ya no se necesitan más reglas, ya. Con esto es suficiente. Y obtenemos este. Muchas gracias a todos, chicos. Si se dan cuenta, esta clase ha sido súper rápida, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque yo les he estado explicando cómo funciona cada cosa. Y quiero saber si han entendido todo. Han entendido todo, ¿verdad? ¿O les queda alguna duda? Porque no les he puesto ejercicios fáciles. Si alguien tiene una duda, por favor, hágala ahora, antes de iniciar los ejercicios. Porque les he puesto 10 ejercicios, de los cuales creo que yo sinceramente creo que si resuelven esto ya no va a haber nada que los detenga ya. ¿Por qué? Porque ya van a conocer todas las reglas. Si se dan cuenta, hay una regla para la disociación del agua y después de eso solamente ustedes tienen que saber aplicar las fórmulas nada más. Tienen que saber en qué momento utilizar la constante de concentración o en qué momento usar directamente la concentración de los iones, ¿verdad? Este ya está. Se aplica la normal para la raíz cuadrada del K. Voy a repetirlo porque, a ver. Se aplica la normal para la raíz cuadrada del K. ¿A qué te refieres? Me refería más que todo, o sea, cuando trata de ácidos bases débiles, es raíz cuadrada del K del rojo por la normalidad o modalidad de ahí. Ah, ya. No, allí en este caso sería normalidad, porque es la concentración de iones. Sí, lo que pasa es que en ese aspecto los profesores se confunden, porque yo ya les expliqué por qué estoy usando normalidad, y ese es el concepto válido. O sea, ustedes deben también a veces a los profesores pedirles explicación de cuántos iones se están disociando, porque también, por ejemplo, a veces Miriam en el caso del H3PO4, no usaba molaridad, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ella consideraba que solamente se disociaba un ion, y quedaba así, si se dan cuenta. Entonces, tienen que saber interpretar también a veces cuando los profesores, el por qué usan normalidad o por qué usan molaridad, porque los profesores, Miriam en todo caso se está basando en el hecho de en cuántos iones se disocia o cuántos iones libera ese ácido débil o ese ácido fuerte. En el caso de Miriam, usaba molaridad, Miriam, pero a veces se confundía y después teníamos que estar corrigiendo el examen. Se los digo por qué, porque yo he sido su delegado general. Ustedes saben que yo he sido el delegado general de Miriam de la base 23 durante CN2. Gracias a eso creo que los chicos también tuvieron la oportunidad de no jalar tanto. Pero usted, ¿verdad? Quería consultarles, ¿ustedes qué han decidido hasta ahorita? ¿Ustedes han decidido usar apuntes o no usar apuntes? ¿Qué recomiendas? ¿Qué recomiendas? ¿No usar apuntes? Ah, está dividido. Mm, miren, sí, eso justo quería hablar de eso. Ya se está dando según secciones, sí, pero es que lo que pasa es que ustedes tienen un problema fuerte. Ustedes no tienen delegado general. El delegado general es quien se encarga de coordinar todo eso. Y sé que Miriam lo propuso, pero creo que en este caso sí era necesario, porque necesitan a alguien que, que coordine las ideas de todas las personas, porque sean sensatos, o sea, chicos, no todos van a pensar igual. Algunos sí van a necesitar apuntes, otros no los van a necesitar, pero sería bueno que sí lleven apuntes. Es claro, nos miden el tiempo si usan apuntes, pero
Usar apuntes va a ser para ustedes casi como usar el celular, porque pueden llevar todo impreso. Claro, igual los dejan llevar, pero para serles sinceros, o sea, no les ofrecerles más tiempo y no usar apuntes, al final se van a quedar ahí pensando largo rato si es que no logran recordar algo. Y todo ese tiempo lo van a desperdiciar. Si no se les olvida una sola cosa, díganme qué pasa si se les olvida una sola cosa. ¿Qué hacen con tanto tiempo? No van a recordar. O sea, no importa qué suceda, ustedes no van a recordar eso. Entonces, creo que también hay veces en las que hay que pensar no hay que confiarse tanto en la memoria. O sea, sé que muchos de ustedes saben bastante y conocen todos estos conceptos y tienen buena memoria, pero nunca es bueno confiarse como tal de la memoria. Por eso también yo les recomiendo, no les recomiendo memorizar los conceptos, sino entender en qué se basa la teoría y en base a eso entender las ecuaciones de la práctica. Claro, con apuntes también lo haces más rápido y te sobra tiempo. Ah, y con respecto a los datos, los datos que van a necesitar son los datos que están en sus guías en cuanto a en cuanto a la práctica, los datos que van a necesitar son los datos que están en su guía. Y en cuanto a la teoría, chicos, por favor, ustedes pueden llevar impresos sus diapositivas. O sea, simplemente acomodan 4 diapositivas en una hoja y literalmente pueden hacer por cada hoja 8 diapositivas. Y tienen Pero, todas las diapositivas ahí impresas en sus apuntes. Disculpa, habían dicho de que para el momento en que hiciéramos la teoría, que iban a, o sea, no nos iban a dejar utilizar los apuntes. En un momento de la teoría, ¿qué? Que en el momento de la teoría no nos iban a dejar utilizar los apuntes. Ah, para la teoría no les iban a dejar usar los apuntes. Solo para práctica. Ay, hmm, ¿Cómo harían entonces? Pero, Sí, Luz. Jeremy, ¿qué tanto nos puede afectar el hecho de que no tenemos delegado general? En mi caso, mi sección, no se había explicado como tal lo que es el tema de geometría molecular. Y Ajá, eso va a poner Miriam en el examen. sí, lo que pasa es que ahí es donde debe entrar el delegado general. El delegado general se comunica, bueno, en mi caso yo me comunicaba con todos los profesores. O sea, yo tenía el número de todos los profesores o siempre me quedaba en los laboratorios para hablar personalmente con los docentes. Y yo les decía a los profesores, profesor, usted no ha dado tal clase, o siempre le decía, chicos, ustedes pueden grabar tal, o incluso el delegado general se encarga de cuadrar las grabaciones de la profesora Miriam, y siempre estaban publicadas. Yo tengo mi Drive. No sé si les habrán pasado a todos el Drive que yo hice para Banco de Preguntas. Ahí están las grabaciones de Miriam y de la profesora Gisela también, de las teorías y algunas de práctica. No todas, claro, porque algunas las pasaba a través de chat, pero, o sea, siempre me encargaba de que todos supieran al menos todo lo que decía la coordinadora, ya que al fin y al cabo es lo que se va a dar por hecho. Y sí, Carmen, Sí, Jeremy, una consulta. ¿Cómo fue su examen pasado de ustedes? ¿La profesora les permitió usar apuntes? la O... profesora nos dejó usar apuntes, de hecho usamos hasta el celular. O, claro, yo permití que usaran el celular, de hecho, esto sí es un poquito secreto, pero eh, lo que pasa es que nosotros a ver, como yo hice acuerdos con la profesora Miriam, eh, es que por eso es necesario por eso un delegado general. Lo que pasa es que yo como delegado general hice acuerdos con la profesora Miriam y incluso nos hizo un simulacro la profesora Miriam y luego nos hizo un examen sumatorio. O sea, no hubo casi ni necesidad de hacer sustitutorio. No puedo bajar de base. Sí, Luz. Y no solamente se había dado clic acá, no tenía nada que decir. Perdón.
Ya no te preocupes. Sí, un simulacro. Igual como yo les hice el simulacro a ustedes, así igualito hizo la profesora Miriam. O sea, prácticamente un simulacro que es igualito a la práctica. Y eso es lo que estoy planeando hacer ahorita, lo que estoy intentando hacer, pero no sé si me alcanza el tiempo, chicos, también, ese es el problema. Ese es el problema. Sí, Carmen. Otra pregunta, el simulacro que vas a hacer, o bueno, que nosotros vamos a dar ahorita, ¿no vas a brindar las respuestas también? Sí, miren, primero les voy a dar, o sea, las claves van a estar en el mismo forms y después de eso yo voy a pasar la resolución. ¿Les parece bien? Sí, les voy a pasar el drive que yo hice, también tengo que buscarlo. A ver, chicos, entonces, sí, las diapos también. Ahora, vamos a iniciar con lo que es el forums. A ver, voy a dejar de presentar pantalla. El link del forum se lo voy a pasar por acá. ¿Y cuánto tiempo quieren que les dé? Son solamente 10 preguntas. ¿Cuánto tiempo quieren? ¿Cuánto tiempo creen que necesitarán? ¿40 minutos? ¿Una hora? ¿Una hora les parece bien? Este repaso de mañana. Es que yo lo digo como para que ustedes también puedan medir su tiempo, pues que es la idea. Son 10 preguntas. A ver, son 3 de teoría y 7 de... 3 de teoría y 7 de... Ay, gracias por mostrarme que están transmitiendo. Ya, bueno, ya. A ver, 40 minutos. Ya. A ver, déjenme un momento, les voy a enviar el link.